Descargate la app de Play Store. Escuchanos a donde vayas. San Francisco 98.1. Conocé la verdad y serás libre. Lunes y miércoles. Junto al hermano Manuel Zurita te invitamos a escuchar la palabra de Dios para que tu día se llene de gloria. Conocé la verdad y serás libre. Con ustedes, el hermano. Sintonizando esta frecuencia de 98.1, quien te habla, te saluda Manuel Zurita, aquí como todos los miércoles, una vez más, presentando este programa que hemos llamado Conozca la Verdad y Serán Libres. ¿Escuchaste? Queremos presentarte a un Cristo vivo, no a un Cristo colocado en un crucifijo, en una cruz que todavía está allí, sino que Él resucitó. Y Él vive. Y si Él vive, usted también podrá vivir. Y tú me dirás, yo estoy viviendo. Me refiero a la vida, porque uno llama vivir por el hecho de que está respirando, de que uno puede andar, moverse y hacer cosas. Sí, es una vida que tenemos por naturaleza, pero la vida de Dios está lejos del hombre, a menos de que uno reciba a Cristo como su Señor y su Salvador, porque Él es la vida. Él es la vida, y cuando uno lo recibe, está recibiendo la vida de Dios, y eso es lo mejor que te puede pasar, y lo que tenemos para ofrecerte. Hemos venido a compartir, como todos los lunes, de 19 a 20 horas, miércoles también de 19 a 20 horas, a compartir este tiempo contigo. No venimos a venderte nada, ni a venderte espejitos de colores, ni a entretenerte, simplemente compartir unas alabanzas y la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es pan, que es alimento. Porque la palabra de Dios es el Cristo hecho verbo. La Biblia dice que Jesús se hizo verbo. Él lo dijo, yo soy el Espíritu, o sea, la palabra que yo hablo son espíritu, nos decía el Señor. La palabra que yo hablo son espíritu y son vida. O sea, el verbo, la palabra, que es Dios, se hizo carne en la persona de Jesús. Y la palabra de Jesús es espíritu y es vida. Dice que la carne para nada aprovecha. La carne, o sea, los que viven en la carne, los que viven ignorando a Dios, creyendo en Dios, pero viviendo como si Dios no existiera. Dios está allí en un rinconcito olvidado, como un bombero que nadie lo llama, porque no hay emergencia, pero cuando hay emergencia, Jesús se convierte en un bombero. Allí es donde levantamos los ojos hacia arriba y preguntamos, ¿dónde estás, Dios? Claro, hay una crisis, hay una emergencia, hay un dolor que nos embarga, y ¿quién nos puede ayudar? Solamente Dios. Pero claro, acudimos a Él cuando viene el problema. Y ese es el error del ser humano. Cristo quiere ser el centro de tu vida, de nuestra vida. Porque la vida que usted tiene, amigo, y la vida que yo tengo, la vida que todos tenemos, le pertenece a Dios. Y eso es lo que venimos a ofrecerte, a compartir contigo un tiempo con alabanzas y una palabra de fe, de esperanza, pero también de dirección. De dirección. Hay muchos creyentes que hoy están apartados de Dios, que están lejos de Dios por algún motivo.
por un motivo X, pero dejaron el camino. Muchas veces el motivo es porque miran los defectos del otro, miran los defectos del pastor. Todos tenemos defectos. El único que no tiene defecto es Jesucristo, y a Él tenemos que mirarle. Si miramos los defectos de los hombres, estamos perdidos. Estamos perdidos porque todos tenemos errores, todos tenemos defectos. Lo bueno es que si uno puede reconocer, y que lo único que nos puede ayudar a cambiar, a ser una persona diferente, una persona nueva, es Jesucristo. Es Jesucristo, porque cuando uno lo recibe, recibe la vida, recibe su palabra. Y por eso estamos aquí, para compartir y decirte que con Cristo se vive mejor. No estamos libres de los problemas, no, los problemas siguen. Cuando llueve, llueve para todos, para los buenos y para los malos. Cuando sale el sol, también sale el sol para los buenos y para los malos. Aquí vamos a tener problemas. Porque hay uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Y no lo hace porque Dios no lo permite. Si que Él pudiera, el mundo ya estaría perdido. Pero Dios no lo permite porque hay un plan, hay un plan de redención. El propósito de Dios desde el principio de la creación es que el hombre viva eternamente. No fue voluntad de Dios, no estuvo en los planes de Dios de que haya cementerios, ni mucho menos hospitales llenos de enfermos. No, eso no fue el plan de Dios. Y tú dirás, pero ¿a quién se le ocurrió hacer hospitales y cementerios? Al hombre. ¿Y por qué causa? Y justamente porque el hombre, todos morimos, nos enfermamos, y el causante de todo esto es el pecado. Y la base del pecado tiene como olvidarse de Dios, ignorar a Dios. Creer en Dios, pero vivir a la manera de uno. A la manera de uno. Quiero pasar todos los números de la radio para después escuchar una alabanza preciosa, y hoy tenemos una palabra que realmente, así como los electrodomésticos, cualquier cosita que uno compra, un electrodoméstico, un celular, viene allí un manualcito que es el manualcito de instrucciones para que uno pueda aprender a manejar ese equipo y poder disfrutarlo, porque para eso lo hemos comprado. Y si uno no lee ese manual de instrucciones, podemos cometer algo, bloquear el equipo, quemarlo. No, nadie va a hacer eso, nadie va a ser tan insensato de meter los dedos. No, vamos a leer primero el manualcito, y allí está. Y Dios tiene también su manual, lo dejó aquí para los hombres. Ese manual se llama la Santa Biblia, la Sagrada Escritura. Y hoy tenemos una palabra que nos va a enseñar. Su intención es corregirnos para que nosotros podamos apretar la tecla que corresponde, o sea, hacer lo que el consejo de la palabra de Dios, el manual de instrucciones de Dios, nos dice cómo tenemos que hacer para tener una vida abundante. Y la vida abundante no consiste en tener todas las cosas materiales. No consiste en tener la heladera siempre llena, la alacena, la vitrina, alimento como para tirar manteca al techo. No, podemos tener necesidades, problemas, pero la vida abundante significa que uno puede disfrutar de lo poquito que puede tener, de lo poco que podamos tener. A lo mejor no hay nada para poner en la mesa, pero tenés un poquito de hierba para hacer mate cocido, tenés un pan de ayer, de antes de ayer, que todavía está bueno, y eso significa un manjar. ¿Por qué? Porque lo vas a disfrutar con tus seres queridos, en armonía, en paz, con amor,
¿De qué sirve tener una mesa llena de banquetes y manjares, pero hay pleito, hay llanto, traiciones, hay violencia? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Lo mejor es lo poco, pero con la bendición de Dios. Los números de la radio son el 117654-6192, 117654-6192. Mi número particular es el 1131-3690 y 389, 1131-3690 y 389. Te lo dejo para que, si en algún momento del día o de la noche estás en apuro por algún problema, envíame un mensajito y vamos a estar pidiendo a Dios por tu problema, por tu familia, por tus seres queridos. ¿Sí? También te quiero hacer una invitación antes de ir a la alabanza. Si estás sin iglesia, si estás sin congregarte y hay un deseo en tu corazón de volver a Dios, acércate a nuestro templo que está ubicado en la calle Diego Valdés 335 entre Doblas y Blasco Ibáñez. Diego Valdés 335 entre Doblas y Blasco Ibáñez, barrio El Cortijo. Esto ya es Libertad. Las reuniones son los días miércoles, en este momento están reunidos allí los hermanos, miércoles 18 horas y sábado 18 horas, ¿sí? 18 horas. El pastor José Cruz con su esposa Karina te van a estar recibiendo gratamente. Y también tenemos nuestro templo en la calle Virgilio y Obligado, 1890, esto es Barrio Blanco, Morón Sur, y las reuniones son los miércoles 19 horas, en este momento ellos están de reunión, y sábado 19 horas, ¿sí? Si estás cerca de ese lugar, Virgilio y Obligado, Barrio Blanco, Virgilio y Obligado 1890, acércate. El pastor Juan Locurto con su esposa Betty te van a estar recibiendo. Vamos a estar ya escuchando esta alabanza y después ya meditaremos esta palabra que nos va a ser de mucha bendición. Me robaste el corazón.
hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Y sobre ti, esperanza, amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Muy bien, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de San Mateo. Busquemos en el libro de San Mateo, capítulo 7. San Mateo capítulo 7, vamos a estar dando lectura. Esta es una palabra que tiene algo interesante. La pregunta de por qué muchos no viven una vida de victoria en el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Por lo tanto, debemos de disfrutar el Evangelio. Pero muchos no lo disfrutan, otros no lo han disfrutado porque han abandonado el camino, justamente porque no le han encontrado sabor, no le han encontrado sentido, porque las pruebas, las luchas, las necesidades los agobian. Y parece ser que para ellos Dios no los tiene en cuenta, que Dios se olvida de ellos, se cansan. Pero amigos, no es que Dios se olvida de uno. Dios es un Dios de justicia. Y una ley dice, así como hay leyes terrenales, leyes naturales, leyes físicas, también hay leyes espirituales. Y una ley espiritual, una ley de Dios, leyes espirituales, dice así: lo que sembrares, eso vas a cosechar. ¿Escuchaste? Lo que sembrares, eso vamos a cosechar. No podemos pretender, si sembramos espinos, vamos a cosechar naranjas. No, lo que uno siembra, vamos a cosechar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sembrar. Sembrar en Dios, sembrar en Cristo. Y cuando uno siembra en Cristo, vamos a cosechar en un 30, en un 60 y en un 100%. ¿Sí? No de un día para el otro, porque esto es un proceso, es algo gradual, pero la bendición va a fluir como el rocío fluye durante la noche, y en la mañana podemos ver el césped, el pasto, las cosas que quedó afuera mojado. El rocío cayó durante la noche. Y aquí tenemos una palabrita que muchas veces nosotros no la tenemos en cuenta porque no nos enseñan, otros porque somos duros, rebeldes y no le hacemos caso. Pero esta es una palabrita que si la aplicamos a nuestra vida, la vivimos y buscamos hacer lo que la palabra nos está enseñando, lo que la palabra o el manual de instrucciones nos está señalando cómo tenemos que hacer. Si lo hacemos, vamos a recibir ese rocío de Dios. Dice así la palabra del Señor. San Mateo capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente.
¿Quién? Si vosotros, dice la palabra, dice el Señor, si nosotros, siendo malos, sabemos, queremos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Y usted que tiene Biblia, usted se va a dar cuenta que tiene un título, este pasaje tiene un título que dice la oración y la regla de oro. ¿Nunca le llamó la atención por qué dice la regla de oro? ¿Qué tiene que ver una regla? ¿Qué significa eso? ¿Nunca se lo preguntó a su pastor? ¿Nunca preguntó a alguien que le explique por qué dice la oración y la regla de oro? Y en esta tarde yo quiero compartirte lo que el Señor a mí me enseñó. Y todos sabemos que la regla es un instrumento de medición. Los niños en la escuela tienen su regla para hacer una medición, ¿sí? Hay otros instrumentos que son también instrumentos de medición. El nivel es uno, la plomada es otro. El calibre es un instrumento de medición. Todos son instrumentos de medición para tener la medida correcta, la altura correcta, el aplomo correcto. Y aquí nos dice la regla de oro. Un instrumento de medición es un instrumento muy importante para los albañiles y otras actividades que se necesitan usar una regla, un nivel, un calibre. Y acá Dios nos dice la oración y la regla de oro. Dice, si le pedimos, Dios nos va a dar todas las cosas que le pedimos. Porque si somos nosotros imperfectos, como seres humanos, somos imperfectos, malos, le queremos dar a nuestros hijos lo mejor. Y si nosotros siendo malos e imperfectos, ¿cuánto más Dios, que es perfección, nos quiere dar también lo mejor? Y usted dirá, ¿y por qué Dios no me da lo que yo estoy pidiendo? Si yo lo que estoy pidiendo yo lo necesito. Justamente porque hay que entender, leer el manual de instrucciones y poder guiarnos cómo hacer, qué hacer para que nosotros como instrumentos, como seres humanos, podamos funcionar. Funcionar entre comillas, lógico, funcionar aquí en la vida, o sea, vivir correctamente, vivir honradamente, ser bendecido y disfrutar de la vida, y de la vida que viene de Dios. Este pasaje nos dice que si nosotros le pedimos, Él nos va a dar. Que si nosotros buscamos, vamos a encontrar. Y si llamamos, vamos a encontrar que la puerta se abrirá. Esto es como decir en aquel pasaje cuando Salomón ofrendó 1000 holocaustos. 1000 holocaustos ofrendó. Fue una tremenda ofrenda. 1000 holocaustos, o sea, 1000 animales que fueron ofrecidos como sacrificio al Dios omnipotente. Y eso conmovió a Dios. Y en la noche, cuando Salomón estaba durmiendo, escuchó una voz que le decía: Salomón, Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Mire lo que Dios le viene a ofrecer: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y todo resultado de algo que Salomón hizo, dándole a Dios 1000 holocaustos, 1000 ofrendas, 1000 animales sacrificados para Dios. Y Dios le retribuye: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Si Dios en esta noche nos visita y nos pide, nos dice: Manuel, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Damián, si Dios te dice: pídeme, Damián, lo que quieras, que yo te lo daré, ¿qué le vamos a pedir? Normalmente, naturalmente, le pedimos: Señor, estoy sin trabajo. Señor, mi mamá, mi papá, hay necesidades, hay problemas.
le vamos a pedir. Y el libro de Santiago dice que muchas veces nosotros pedimos y pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Pedirle que el Señor nos ayude a poder restaurarnos. Si estamos sin trabajo, es malo pedirle al Señor, Señor, ábreme la puerta para tener un trabajo, necesito ganar para traer el pan a mi casa. ¿Eso es malo? No, no es malo. Pero cuando Santiago dice que pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, o sea, para nuestras necesidades, para cubrir nuestras necesidades, ya sea económica, material, física, es para nosotros. Lo que está mal es que invertimos, no priorizamos nuestra necesidad. ¿Y sabés lo que le pidió Salomón cuando Dios le dijo eso? Pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Salomón podía pedirle riquezas, podía pedirle la vida de los enemigos, pero no le pidió nada de eso. Al contrario, le pidió, Señor, dame ciencia y sabiduría para poder gobernar este pueblo tan grande. Salomón era rey y necesitaba ciencia y sabiduría para gobernar a Israel, para guiar, para instruir. Y eso le agradó a Dios, porque Israel era pueblo de Dios. Y le agradó a Dios lo que Salomón le pidió porque estaba dentro de los intereses de Dios. Dios ama a Israel. Entonces Salomón le pidió justamente lo que a Dios le interesaba. O sea, dio en la tecla. Y Dios le dice, no solamente te daré ciencia y sabiduría, sino también te daré todo aquello que no me pediste, te lo daré. Te lo daré. No me pediste riqueza, pero yo te lo voy a dar. No me pediste la vida de tus enemigos, pero yo te lo voy a dar. No me pediste salud, pero yo te lo voy a dar. ¿Todo por qué? Porque Salomón pidió algo que estaba dentro de los intereses de Dios. O sea, dio en el clavo, dio en la tecla. Si Dios me dice a mí, pídeme lo que quieras, y yo le puedo decir, Señor, mi auto tiene ya 10 años, quiero cambiarlo, quiero una camioneta, quiero una 4x4, y es para mí deleite. ¿Escuchaste? Entonces, aquí encontramos que Dios le dice, pide y se te dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá la puerta. Y si nosotros siendo malos le queremos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Pero vamos a ver el porqué de la regla de oro. En el libro de San Lucas, capítulo 11, donde también habla de la oración. Y es el mismo pasaje que hemos leído. Pide y se te dará, buscad y hallaréis. El mismo pasaje. Pero el final de este contexto es muy diferente a lo que nos decía San Mateo. ¿Cómo terminaba San Mateo? Si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan. Pero fíjese cómo termina el pasaje en San Lucas capítulo 11, a partir del verso 9, dice, le voy a leer la partecita solamente última. Allí dice, verso 13, pues si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan? ¿Se dio cuenta cómo cambió el texto? San Mateo no dice lo que dice Lucas al final. San Mateo dice, si vosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las cosas que nosotros le pidamos? Y entonces ahí es como un cheque en blanco. Dios nos dice que Él nos va a dar, y entonces vamos a pedir. Pero cuando estamos leyendo que dice la oración y la regla de oro, aquí está el porqué la regla de oro. O sea, Dios nos mide. Aquí en San Lucas, capítulo 11, verso 13, dice, si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo? Ya especifica el Señor lo que a Él le agrada.
¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No está el cheque en blanco. Acá Dios dice cuánto más le dará el Señor, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan. Aquí está el tema del porqué, la regla de oro. Si pedimos algo que está dentro de los intereses de Dios, a Dios le va a agradar, le agrada y Él nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro guía. Nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos hará recordar de todas las cosas que hemos venido aprendiendo, que normalmente nos podemos olvidar, pero el Espíritu Santo nos hará recordar. El Espíritu Santo es el que está con nosotros y Él nos consuela en los momentos difíciles, nos ayuda, nos da fuerza. Entonces es importantísimo buscar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que nos enseñe, para que nos haga sabio, para que podamos nosotros pedir inteligentemente que todo aquello que está dentro de lo que es los intereses de Dios. ¿Escuchaste? Entonces vamos a escuchar una alabanza y después vamos a ir cerrando, redondeando este pasaje para terminar nuestro programa en el día de la fecha. Escuchamos esta alabanza. Sangre que corrió en el Calvario.
pasaje precioso. Entonces, entendemos por qué dice la oración y la regla de oro. Tenemos que aprender a orar. Jesús, con los discípulos, un día los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Necesitamos aprender. Porque la oración viene a ser el termómetro que va a medir nuestro nivel espiritual. Si estamos altos, si estamos creciendo, si vamos hacia arriba, o siempre estamos en el mismo nivel. La oración no es para pedir. Eso lo tenemos que tener bien en claro. La oración no es para pedir. La oración es para hablar con Dios. La oración es para hablar con Dios. Al principio de nuestro caminar en el Señor, vamos a orar como el Señor nos alcance gracia. Pero en la medida que pasa el tiempo, tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que ir aprendiendo. Y este es el trabajo de los pastores, de los líderes, en hacer discípulos, enseñar. Porque si los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, significa que tenemos que aprender. Que tenemos que aprender. Y vuelvo a decir, la oración no es para pedir, es para hablar con Dios. Para decirle todo lo que uno siente. Pedir con sabiduría y hacer énfasis en el Espíritu Santo, que nos llene de su Espíritu Santo. En el Salmo 51 encontramos la oración de David. Salmo 51, usted lo va a encontrar allí en uno de los versículos cuando David le dice, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu y espíritu noble me sustente. Allí David, que había pecado, había adulterado y había cometido un crimen, vivía atormentado por esos pecados, pero él le dice al Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí, y le pide algo muy importante, no quites de mí tu Santo Espíritu. No le pidió, Señor, no me mates, no me quites la vida. No le pidió, Señor, elimina todos los enemigos de Israel. No le pidió nada de eso. Le pidió, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Justamente porque el Espíritu Santo, el que vive en nosotros y el que hace la obra de restauración, la obra de crecimiento, es el Espíritu Santo. En una de las cartas de Corintios, creo que es segunda de Corintios, termina la salutación de Pablo diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión sea con el Espíritu Santo y con todo su pueblo. La comunión. No dice la comunión con Jesucristo, la comunión con Dios, la comunión. Y comunión significa compañerismo, significa diálogo. Cuando uno no tiene comunión, no hablamos nunca con esa persona, y cuando más lejos está esa persona, esto normalmente en el mundo es así. Cuando más lejos está esa persona, mejor. No. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Así como hablamos, como dialogamos con nuestro compañero, con nuestro amigo. Pero vayamos al matrimonio. En un matrimonio tiene que haber comunicación, tiene que haber diálogo. El hombre disfruta de la compañía de la mujer y la mujer de su marido. Así tenemos que llegar a tener una comunión con el Espíritu Santo. Enfatizar, Espíritu Santo, lléname, te necesito. Necesito que tú me guíes. No confiar en nuestra capacidad, no confiar en nuestro intelecto. Porque a veces hay una palabra, alguien dijo, la teología mata la unción. Mata la unción. ¿Por qué?
Porque cuando uno confía mucho en el conocimiento que tiene, al confiar, no nos preocupamos tanto en buscar a Dios para poder llevar un mensaje porque tenemos conocimiento. Por eso dice, la teología mata la unción. Gloria a Dios por lo que uno puede estudiar, pero nunca debemos de olvidarnos que es el Espíritu Santo que da vida y que da sabiduría, y que cuando nuestra boca se abra para hablar, no va a ser uno, sino va a ser el Espíritu Santo. Por eso dice San Mateo 7:7, la oración y la regla de oro. Capítulo 7 termina ese pasaje. Si nosotros, siendo malos, le queremos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará todas las cosas que se lo pidan? Ahí está dando un cheque en blanco. Pero Lucas no termina así. Lucas especifica bien claro cuál es la voluntad de Dios. Por eso dice, si nosotros, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan? Ese es el blanco, esa es la voluntad de Dios, eso está dentro de los intereses de Dios, y cuando nosotros lo buscamos con esfuerzo, con toda la fuerza de nuestro corazón, el Espíritu Santo va a ir descendiendo, va a ir llenándonos, para poder hablar como corresponde, para poder ser de bendición a otros. El Padre Nuestro es una oración que hoy el mundo, la iglesia oficial, lo tiene hasta como de penitencia. Lo usan de penitencia para aquellos que han cometido algo. Se suele decir, me vas a orar 50 Padre Nuestro, y es una penitencia, y la oración no es para dar una penitencia. Y vuelvo a decir, la oración no es para pedir, la oración es para hablar con Dios, para decirle, Señor, estoy mal, no tengo fuerzas, Señor, a veces no tengo ganas de ir a la iglesia, me cuesta orar, y hablar al Espíritu Santo. Dice el Salmo 142, delante de Jehová expondré mis quejas y manifestaré mis angustias. Delante de Jehová, o sea, en la oración. Y hasta puedo decir, podemos enojarnos con el Señor. Esto es lo que le agrada al Señor, ser sincero y abrir el corazón. Podemos decirle, Señor, estoy mal, no entiendo, estoy confundido, Señor. A veces me dan ganas de dejar todo, Señor, porque no te entiendo, no encuentro, Señor, el camino. Podemos demostrarle al Señor las quejas, las angustias. Y cuando hay sinceridad, eso le agrada a Dios. Cuando sentimos impotencia para hacer lo que queremos hacer, para poder ver la mano de Dios, la gloria de Dios, y acudimos al llanto, como hace el niño. El niño cuando quiere algo y le pide a papá, mamá, y papá, mamá le dicen no, 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 y el niño muchas veces acude al arma que tiene, que es el lloro, el llanto. Y muchas veces consigue lo que quiere, porque el papá o la mamá le duele ver que su hijo esté llorando. Y cuando Dios nos ve a nosotros que dentro de la impotencia lo único que podemos hacer es llorar, llorar y llorar, Dios se acercará. Y así como el Salmo 40, el salmista David dijo, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó y oyó mi clamor. Muchas veces cuando el niño llora, papá le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? El niño balbucea, porque está llorando, su corazón está quebrantado. ¿Y qué hace papá? ¿Qué hace mamá? Se inclina para escuchar bien esas palabras que salen entrecortadas. Así parece ser que Dios hizo con David, porque él dijo, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó
y oyó mi clamor. Oyó mi clamor. Y esto es otra cosa que tenemos que aprender. Orar es hablar con Dios, hablar con entendimiento, pero clamor ya no es hablar. Clamor es algo que sale, el corazón se desgarra y se manifiesta en llantos, en quebrantamiento. Pero si no hay dolor, nunca puede haber clamor. Si no hay una tragedia en nuestro interior, no puede haber clamor, porque el clamor solamente viene de un corazón desgarrado, herido. Por eso el Señor le dice a Jeremías, cuando él estaba en el patio de la cárcel, confundido, porque él llegó a decir, no hablaré más en tu nombre, porque cada vez que abro mi boca me recibo afrenta. Y él, por causa de la palabra, estaba en la cárcel, allí como un pájaro con su ala quebrada, confundido. Pero viene el Espíritu y le dice, Jeremías, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces Dios permite la crisis, permite cosas que son imposibles para nosotros, para que nosotros vayamos al clamor. Para que nosotros vayamos al clamor, porque allí es donde Dios nos va a manifestar su gloria, consolando, fortaleciéndonos. Pero tenemos que pedir bien. Santiago, vuelvo a decir lo que dijo Santiago, muchas veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestro deleite. Fíjese en la oración del Padre Nuestro, la petición del pan está en el 4º punto. La oración del Padre Nuestro consiste en 6 puntos. Los primeros 3 tienen que ver con Dios, y los otros 3 tienen que ver con el hombre. Y si los 3 primeros puntos es sobre Dios, allí tenemos que enfatizar, allí tenemos que golpear. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento hay un pasaje cuando Dios le dice, ante la necesidad de agua, ocurrió en dos tiempos la misma circunstancia. En la primera Dios le dice, arroja, le dice, con tu vara golpea esa peña y agua va a salir. Y así fue, Moisés fue y golpeó la peña. Pero en otro tiempo, en otras circunstancias, ocurrió un acontecimiento similar. No había agua y Dios le dice, ve a aquella peña y le dice, háblale a esa peña. ¿Y qué hizo Moisés? Fue y golpeó. Pero por la gracia y misericordia Dios abrió y salió agua de esa roca. Por eso vamos a pedir, esto es una palabra que nos lleva un poquito más de tiempo, quizás el lunes siguiente, el lunes de la semana que viene vamos a estar concluyendo. Pero vamos a pedirle, como a Dios le agrada, hagamos énfasis en tener comunión, compañerismo, diálogo con el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, porque me ha permitido llegar a este lugar y transmitir, Señor, este mensaje para aquellos que están escuchando, Señor, y que toman nota, Señor, y que ellos reflexionen para que ellos puedan ser usados por tu divina gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, amigos. Será hasta el próximo lunes de la semana que viene. Quien te habla y te saluda, Manuel Zurita. Tengas una buena noche y una semana excelente. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí hemos escuchado la palabra de Dios de la mano de el hermano Manuel Zurita, para que tu día se llene de gloria. Te esperamos en un próximo programa. Conoce la verdad y serás libre, 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 libre.
A partir de este momento, a través de la Son 98.1, las 7 con 57 minutos. comienzo de espacio publicitario. Serás solo un recuerdo. El viernes 28 de julio, a partir de las 21 horas, show en vivo de Los Iracundos, con la voz de Gaby Becerra. Te esperamos en Restobar, esquina 4, Sengel 6592, González Catán. Anticipadas al teléfono 11 63 32 95 48. Los Iracundos en vivo, con la entrada, grandes sorteos.